A continuación escucharás un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Es Jesús nuestro ejemplo a seguir. Él mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. También les dijo a sus discípulos: ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, hagan ustedes también, en Juan capítulo 13, 15. Esto es para recordarnos que Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Algunos lo catalogan como revolucionario porque volcó las mesas de los cambistas. Ciertamente creó una revolución espiritual, mostrándonos que se puede obedecer a Dios antes que a los hombres. En lo que concierne al tema político, Jesús nos enseñó a respetar a nuestros gobernantes y ciudadanos. En una ocasión fueron a cobrarle impuesto y ordenó a Pedro que sacara un pez del agua y que dentro de él estaba el dinero para pagar el impuesto, tanto de él como el de Pedro, en Mateo 17, 24 al 27. Y la vez que estando en Jerusalén le tentaron preguntándole si era lícito pagar impuestos a César, tomó una moneda y preguntó quién aparecía en la moneda, y la respuesta de la gente le confirmó que era César. Entonces le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20, 25. De esta manera no se opuso al gobierno romano. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Roma y les dice: por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Y al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que le deban honor, ríndanle honor. Romanos capítulo 13, del versículo 6 y 7. Jesús no vino para levantarse contra los gobiernos y liberar a los pobres de la opresión social. No vino para convertir al pobre en rico. No vino para hacer una sociedad con justicia social, como algunos lo vieron en la entrada triunfal a Jerusalén, queriéndolo hacer rey en lugar de Herodes. Por su parte, Jesús nos enseñó a que estuviésemos contentos con lo que tenemos. En Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nos enseñó a compartir, pero no como el modelo político de un Estado, sino como la necesidad de despojarnos del egoísmo, involucrándonos en ayudar al prójimo. Hechos capítulo 20, versículo 35. Y cuando Judas pensó en repartir el dinero de un perfume que una mujer derramó a los pies de Jesús, éste le dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Mateo capítulo 26, versículo 11. En otras palabras, siempre habrá pobres que ayudar. Pero en ese instante Jesús pensó en el detalle que nacía del corazón de esa mujer, más que en repartir plata a los pobres. Los hombres seguían a Jesús porque los alimentaba en el desierto, cosa que prueba que la sociedad siempre vive interesada en lo que le den todo gratis. Jesús enseñó que el que no trabaja, que no coma, porque el trabajo es provechoso para el hombre y el fruto de este le saciará. Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo. Juan capítulo 5, versículo 17. ¿Sabías que Adán en el huerto del Edén tenía trabajo y no sufría por la comida, porque Dios le dio dominio de toda la creación? Pero su pecado originó que se tuviera que esforzar para conseguir su alimento. Hasta el día de hoy, nosotros, descendientes de Adán, seguimos trabajando. Dios no quiere perezosos, de manera que quienes dicen y afirman que Jesús era un revolucionario con ideas guerrilleras y que la iglesia primitiva tenía un modelo comunista, están equivocados. El reino de los cielos es semejante a un tesoro, una perla, una fiesta, y para acceder a ella hay que ser como un niño, hay que nacer del agua y del espíritu. Jesús humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó, contrario a Satanás, que quería poder y fue arrojado del cielo y condenado por su rebeldía. Amado mi querido hermano, Dios no nos puso en esta tierra para pelear con nuestros prójimos por ideales. No estamos en esta tierra para pelear contra el Estado y levantarse contra quienes representan la ley y las autoridades. Antes, más bien, la Biblia nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor
servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.